Hoy nos metemos de lleno en una crisis constitucional muy profunda que está ocurriendo en Honduras. Se trata de un conflicto que va al corazón mismo de la identidad de la República y que está muy bien detallado en un análisis jurídico y sociológico exhaustivo. Para ir al meollo de la cuestión, la pregunta es bastante directa pero tremenda. ¿Qué pasa exactamente cuando la línea que separa la fe y el Estado empieza a borrarse? Pues bien, en Honduras, según los análisis, esa línea no es que esté borrosa, es que directamente se ha cruzado. Y esto, claro, está generando una crisis enorme que sacude los cimientos legales y sociales del país. Vamos a ver por qué. Venga, vamos a empezar por el principio. Para entender la crisis de ahora, primero hay que entender sobre qué se construyó el Estado hondureño, cuál es su fundamento legal. Y esa base es laica. La palabra clave aquí es laicidad. Y ojo, que es súper importante entender esto bien. Un Estado laico no es un Estado antirreligioso, ni mucho menos. Al contrario, es un mecanismo para que todo el mundo pueda convivir, garantizando la neutralidad del Estado para proteger tanto a quien quiere practicar una religión como a quien decide no creer. Y que nadie piense que esto es una idea moderna o importada, ¿eh? En Honduras, la idea de un Estado laico tiene unas raíces históricas muy profundas. Ya desde el siglo XIX, con las reformas de Francisco Morazán, pasando por la Constitución de 1880, hasta la que está vigente hoy, de 1982, este principio ha sido una constante. La Constitución actual, de hecho, levanta lo que podríamos llamar un auténtico muro legal para proteger esa separación. El artículo 1, por ejemplo, dice que Honduras es un Estado de derecho, es decir, que se basa en la ley racional, no en la teología. El artículo 2, que la soberanía viene del pueblo, no de Dios. Y el 198, que los diputados forman parte del Estado seglar. Pero si hay un pilar, el ancla de todo este sistema, es el artículo 77. Es que no puede ser más claro. Garantiza la libertad de culto, sí, pero dice sin preeminencia alguna. Ninguna religión por encima de otra. Y prohíbe, categóricamente, que los ministros religiosos tengan cargos públicos o hagan propaganda política. El mandato es de una claridad total. Vale, hasta aquí la teoría, lo que dice la ley. Ahora vamos a la segunda parte y vamos a ver cómo ese muro constitucional, que sobre el papel parece tan sólido, se está vulnerando en la práctica. Pues un ejemplo clarísimo de esta injerencia es un grupo llamado Capitol Ministeries. Es una organización religiosa, fundamentalista, con base en Estados Unidos, que se dedica a meter programas de estudio de la Biblia en los gobiernos. Y, bueno, en 2018 se introdujo oficialmente en el Congreso de Honduras con un objetivo muy claro, que los diputados usaran la Biblia como, bueno, como manual para hacer leyes. Y no es una suposición, ¿eh? Esta cita de un diputado del Partido Nacional lo deja meridianamente claro. La intención es explícita, usar un texto religioso para dar forma a leyes civiles que afectan absolutamente toda la ciudadanía, como la mismísima ley electoral. Pero claro, la cosa no se queda solo en el poder legislativo. Las fuentes que analizamos vinculan este pacto directamente con el Ejecutivo y señalan que el expresidente Juan Orlando Hernández lo utilizó para buscar una especie de legitimidad moral después de su reelección, que fue, por cierto, muy controvertida e ilegal. Y quizá el ataque más frontal al laicismo ha sido el intento de hacer obligatoria la lectura de la Biblia en todas las escuelas públicas. Esto ya es usar el sistema educativo del Estado para el adoctrinamiento religioso, una violación flagrante del marco constitucional. Todo esto nos lleva a la tercera sección, las consecuencias políticas. ¿Qué es lo que pasa cuando la fe se empieza a usar como si fuera una moneda de cambio en política? Pues lo que pasa es esto, un cambio total de paradigma. Las políticas públicas, que en un Estado laico deberían basarse en datos, en evidencia, en derechos universales, de repente pasan a estar dictadas por doctrinas teológicas y moralismos. Y esto, claro, tiene un impacto crítico en temas como los derechos reproductivos de las mujeres o los derechos de la comunidad LGTBIQ+. En el fondo, lo que las fuentes describen es un pacto transaccional, una relación de beneficio mutuo. Un tú me das, yo te doy. Los políticos consiguen votos de grandes congregaciones y una capa de legitimidad moral. Y a cambio, los líderes religiosos obtienen influencia directa sobre las leyes, ventajas fiscales e incluso protección. El resultado final es que la democracia se degrada. ¿Por qué? Porque el poder real se va desplazando hacia actores a los que nadie ha elegido, que no rinden cuentas a la ciudadanía, pero que, sin embargo, tienen una capacidad enorme para moldear las leyes que gobiernan la vida de todos. Y con este panorama llegamos a la sección final, el resultado sociológico que tiene todo este fracaso del Estado. Y aquí, la verdad, los datos son contundentes. Solo hay que mirar este gráfico del Latinobarómetro. Los datos son impactantes. La confianza de la gente en las iglesias roza el 70%. Ahora, comparemos eso con la confianza en el gobierno o en el Congreso Nacional, que es mínima,
La brecha es sencillamente abismal. El análisis sociológico lo ve como un síntoma claro del fracaso del Estado. Cuando la gente percibe que el gobierno es corrupto, que es ineficiente y que no le da soluciones, busca refugio y confianza en otro sitio. Y ese sitio, a menudo, son las instituciones religiosas, que llenan ese vacío. Y para que entendamos bien el contexto de ese fracaso, esta cifra es absolutamente clave. Casi un 66% de los hogares hondureños vive en la pobreza. En una realidad así, de lucha diaria por sobrevivir, los principios constitucionales, por muy importantes que sean, suenan abstractos y lejanos. Las promesas de salvación, ya sea espiritual o material, y las redes de apoyo que ofrecen las iglesias tienen mucha más fuerza. Es el caldo de cultivo perfecto para el populismo religioso. Así que, resumiendo, este es el nudo del conflicto. Tenemos un Estado que por ley está diseñado para ser laico, pero que en la práctica está siendo desmantelado sistemáticamente por actores políticos que están, básicamente, hipotecando la soberanía del país a cambio de apoyo electoral y legitimidad religiosa. Y esto nos deja con la pregunta final que plantea todo este análisis. Una pregunta que define la encrucijada en la que se encuentra la nación. ¿Cuál va a ser el futuro de Honduras? ¿Una república laica, tal y como dicta su constitución? ¿O un Estado confesional, que es hacia donde parece que se dirige la tendencia actual? La respuesta, desde luego, va a determinar el rumbo del país en los próximos años.